La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a participar, a la Feria Universitaria del Libro. La labor realizada por la FUL en estos 33 años de vida ha sido muy loable y enriquecedora para todos los sectores de la sociedad. Como ustedes saben, voy a hablar sobre la libertad creativa. Todo suceso que acontece en este pequeño universo que vivimos es simultáneamente multidisciplinario, interdisciplinario e indisciplinario. Dice en Canto a mí mismo Walt Whitman: yo me celebro y yo me canto, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. En toda la naturaleza se da la interacción. Se conoce que cada uno de los elementos químicos construyen la edificación de la Tierra y que tienen sus propias características químicas. Es sorprendente saber que el papel que juega el hierro es esencial para el transporte del oxígeno, que el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en las nubes, el nitrógeno en el aire, el calcio en las rocas y el agua del río que las baña, el magnesio en la clorofila de una hoja de carbono en los tejidos de un crustáceo y el cobre en su sangre. Que en la herrumbre de un clavo hay un compuesto simple de hierro y de oxígeno, y por encima de 1.000.000 de compuestos en la química de un saltamontes. En el génesis del trabajo interdisciplinario está también un factor muy importante que es el espectador, la creatividad del espectador. Quiero enfocar mi participación tanto desde la óptica de un creador como desde el punto de vista de un espectador que confronta al arte de todos los tiempos, aún antes de que así lo llamaran, como si esta manifestación fuese realizada en el presente, rompiendo fronteras espacio-temporales que nosotros mismos nos hemos impuesto. No importa si estas fueron realizadas en la prehistoria o el día de hoy. Decía Heráclito, solo hay una cosa que no cambia. Esa es que todo cambia. La técnica de un arte comporta un lenguaje y una lógica. El método se deriva del contacto con la naturaleza. Se desarrolla según las circunstancias. Consiste en buscar la expresión de lo que vemos y sentimos, en organizar las percepciones dentro de una estética. La importancia del arte no se ve en la universalidad de sus resultados inmediatos.
Estas fueron frases de Cézanne. El interactuar con diferentes disciplinas me remonta a la imagen de un alquimista, ya que éste emplea elementos de la química, de la metalurgia, la medicina, la física, el misticismo, el arte y muchas otras disciplinas y sistemas, relacionando todas las partes como complemento de un todo, deducciones que a veces parecen ser reales y otras veces fantásticas. Esta es la virtud de poder, con eficiencia y habilidad, hacer una acción creativa mediante la cual se expresa lo material y lo intangible, valiéndose de la materia o de sus propiedades con conocimiento cierto de las cosas metódicamente ordenado. Quiero darle voz a Marcel Duchamp a través de un pensamiento, disertación, planteamiento, análisis ajeno pero mío, nuestro. En el proceso creativo debemos considerar primero los dos polos de toda creación artística. Por un lado el artista y por el otro el espectador. El artista actúa como un medium que desde el laberinto al otro lado del tiempo y del espacio busca su camino hacia un claro. No es plenamente consciente en el plano estético de lo que hace y por qué lo hace. La ejecución artística se mantiene desde la intuición y no puede traducirse en autoanálisis, hablado o escrito o incluso pensado. El artista será tanto más perfecto cuanto más separados estén el hombre que sufre y la mente que crea. Y cuanto más perfectamente la mente digiera y transmute las pasiones. En último análisis, el artista puede gritar a todos los vientos que es genial, pero tendrá que esperar el veredicto del espectador para adquirir algún valor y para que sea citado en la posteridad. Muchos no aprobarán este papel de medium, insistirán en la validez de su propia conciencia durante el acto de la creación. Y sin embargo, la historia ha basado las virtudes de una obra en consideraciones completamente independientes de las explicaciones del artista. El artista no desempeña ningún papel de juicio en su obra. ¿Cómo podremos descubrir el fenómeno que lleva al espectador a reaccionar ante la obra de arte? ¿O cómo se produce esa reacción? Este fenómeno puede compararse a una transferencia del artista al espectador bajo la forma de una ósmosis estética que tiene lugar a través de la materia inerte. Color, piano, mármol, instalación, etc. Pero antes de ir más lejos, querría poner en claro nuestra interpretación de la palabra arte, sin, por supuesto, pretender definirla. Quiero decir simplemente que el arte puede ser bueno, malo o indiferente, pero que sea cual sea el epíteto empleado, debemos llamarlo arte. Un arte malo es aún así arte, de igual manera que una mala emoción sigue siendo una emoción. Con esto intento describir el mecanismo subjetivo que produce una obra de arte en su estado bruto, buena, mala o indiferente. El artista va de la intención a la realización
pasando por reacciones totalmente subjetivas. Su lucha es una serie de esfuerzos, de dolores, de satisfacciones, de rechazos, de direcciones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes, al menos en el plano estético. El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y la realización, diferencia de la que el artista no es nada consciente. Falta un eslabón en la cadena de las reacciones que acompañan el acto de la creación. Este corte que representa la imposibilidad del artista de expresar completamente su intención. Esta diferencia entre lo que había proyectado realizar y lo que ha realizado es el coeficiente artístico personal contenido en la obra. Es como una relación aritmética entre lo que está inexpresado, pero no estaba proyectado, y lo que está expresado inintencionalmente. Este coeficiente artístico es una expresión personal de arte en estado bruto que debe ser refinado por el espectador. El proceso creativo adquiere un aspecto muy distinto cuando el espectador se halla en presencia del fenómeno de la transmutación. Con el cambio de la materia inerte en obra de arte, tiene lugar una verdadera transubstanciación y el papel importante del espectador consiste en determinar el peso de la obra sobre la báscula estética. El artista no es el único que consuma el acto de creación, pues el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir así su propia contribución al proceso creativo. Esta contribución resulta aún más evidente cuando la posteridad pronuncia su veredicto definitivo y rehabilita a artistas olvidados. Hasta aquí estas reflexiones. Ahora les voy a compartir algunas de las obras que he realizado en mi proceso creativo. Son solo enunciativas. Faltan pinturas, series gráficas, esculturas, etc. He seleccionado la parte de mi trabajo experimental o interactivo. La tabla periódica indicativa de la manera en que se alían los químicos con los metales, al igual que un mapa, pueden ayudar a organizar nuestro conocimiento de un mundo diverso. Esto me recuerda la tabla de los 64 hexagramas del milenario libro de las mutaciones I Ching, que, mezclando y haciendo interactuar 8 elementos de la naturaleza entre sí, crea una cosmogonía que nos hace creer que es la hierofanía, que es una hierofanía, que todo lo tangible está relacionado con lo intangible. Basado en el I Ching, realicé varios trabajos con artistas de otras disciplinas, músicos, poetas, coreógrafos, etc., como Octavio Paz, Mario Lavista, Francisco Serrano, John Cage, etc., tituladas Mutaciones. La interacción de la cultura oriental a Occidente a través de la lectura de Octavio Paz en su traducción de Sendas de Oku de Matsu Basho y Zen y Psicoanálisis de Suzuki y Eric Fromm
marcaron en mí una serie de obras vinculadas con el I Ching, que representan la abstracción del paisaje basada en los 64 hexagramas del libro de las mutaciones. El catálogo consta de 8 imágenes que simbolizan en la parte superior los trigramas de los 8 elementos: tierra, cielo, fuego, viento, trueno, montaña, lago y agua, más 2 hexagramas, todas ellas realizadas con pantallas adheribles. En la parte inferior se advierte un texto hecho de palabras recortadas de diferentes publicaciones, situadas en forma aleatoria. No recurrí a un escrito lineal y común para la presentación. Utilicé otro lenguaje. Utilicé una representación musical a través de una partitura con códigos diferentes, a efecto de provocar una sonoridad tanto de las imágenes como del texto mismo. Mutaciones. La creación es pasión y técnica en equilibrio, de fuerzas, gracia, agilidad y pureza, que se adapta mejor al clima sencillamente porque respira. La idea unificadora de los pueblos, pídala en Episó. Dios le parecerá alegre, sonríe cuando el sol brilla. Pasa el eclipse solar bestial de los emperadores. Cede ante el paganismo después de siglos de esplendor, belleza, control del fuego, sistema de los campeones. Y son proscritos por el destino, el triunfo, los juegos, la historia y la leyenda es algo que pertenece a la mitología. La vida del Prometeo libre a la anónima grandeza de las personas corrientes. Redentor, redentores de campesinos. Y qué paz, parece concebirse, masa de calma y visible reserva. Mario Lavista codificó la información musical. Se presentó como una exposición para ser vista y oída como imagen y partitura que puede ser leída e interpretada en diferentes versiones visuales y sonoras. Mutaciones, transmutaciones, jaula, incubaciones. Empecé a trabajar con una serie de cubos concéntricos, recortando ventanas en forma de cubo en 16 láminas en blanco. Cada 2 forman los 8 cubos en crecimiento logarítmico, dejando ver desde el más pequeño al mayor. El título es Mutaciones. Posteriormente, basada en la misma estructura, alternando las láminas con colores cálidos y fríos y de oscuros a claros, su título, Transmutaciones. La tercera, Jaula, fue resultado de la intervención de Mario Lavista en una copia de la primera, aplicando puntos plateados en las aristas de los cubos, las cuales representan notas musicales para ser tocadas en piano preparado. Hice una cuarta pieza, que incluye un texto fragmentario como el recuerdo de las páginas anteriores a leer un libro, que quedan visibles en las oquedades
de las páginas, creando así un poema mutable, flexible, que puede leerse aleatoriamente en cualquier dirección. El resultado fue Incubaciones, realizado con el poeta Francisco Serrano. Posteriormente, esta estructura se construyó reducida a 10 módulos de 2,44 por 2,44 metros, creando una instalación escultura penetrable multidisciplinaria. Entre otros, fue utilizada para un homenaje a John Cage en el centenario de su nacimiento. Se intervino la instalación con un programa lumínico que se musicalizó con Mario Lavista, y fragmentos de John Cage. Se leyeron textos de Incubaciones e interactuaron cuerpos posesionándose del espacio. El cubo de los cambios. Juego de imágenes y poemas visuales que consta de 64 pequeños cubos. Cada uno es un hexagrama de Li Chin, y en cada una de sus 364 caras están representados los paisajes dictados por los elementos del libro, y están escritas una, dos o tres palabras basadas en las líneas correspondientes a los textos. Se juega con ellos de forma aleatoria, tirando los dados y creando múltiples paisajes y poemas visuales mutables. El cubo de los cambios sonoro. Actualmente estoy trabajando en sumar los valores sonoros de los elementos que componen el cubo de manera digital, a efecto de crear un interactivo que permita ver, leer y escuchar cada una de las posibilidades combinatorias de sonidos según los propios elementos. A partir del cubo realicé también diferentes proyectos. Proyecto urbano de Tanzania. Un proyecto con arquitectos para la construcción de la nueva capital de Tanzania, con un concepto de integración de la ciudad con su entorno natural y su relación astronómica. El cubo, escultura urbana. Realicé un proyecto de escultura urbana transitable con la forma de un cubo fragmentado de 20 metros. Un penetrable peatonal con luz y sonido generado por distintos elementos naturales. En las superficies superiores del techo de las esculturas estarán recibiendo energía solar con celdas fotoeléctricas que sirven tanto para la energía como ya programadas para diferentes sonidos generadas por los movimientos solares. Sobre las celdas fotoeléctricas, unos rayiletes de diferentes anchos de las aspas crearán sombras sobre las celdas fotoeléctricas para generar los silencios. Estas son algunas otras obras interdisciplinarias que he realizado a lo largo de mi trayectoria artística. Danza hebdomadaria. Acciones realizadas para el teatro de la danza por un grupo de artistas de diferentes disciplinas, a partir de una propuesta de Rocío Sagaón, con representaciones semanales no repetibles. Participaron músicos, actores, joyeros, bailarines, artistas populares, etcétera, etcétera. Así
así surgieron, entre muchas acciones, en 1969, los cuerpos pintados, el body art, consecuencia de un trabajo de torsos generado en París con la idea de dar identidad a un soporte a través del cuerpo femenino, de la silueta femenina, y experimentar en ese cuerpo todo tipo de expresión artística o experiencia estética. Prometeo, espectáculo pop. Espectáculo multidisciplinario concebido junto con mis hermanos Aristides y Amílcar con elementos humanos y objetos de la cultura popular urbana. Músicos de rock, los Duk Duks, Peace and Love, Javier Batis, luchadores, faquires, tragafuegos, strippers, yogis, bailarines en meditación, se presentó en el Deportivo Israelita y en el Palacio de Bellas Artes. Música neuroatonal. Se realizó un disco de música neuroatonal de Juan José Gurrola y Víctor Fosado. La portada de este disco fue realizada a la limón con Sergio Aragonés, Felipe Ehrenberg y Arnaldo Cohen. Los banquetes de Gamboa. Exposición de imágenes intervenidas por diferentes artistas de eventos documentados por Héctor y María García, en homenaje a Fernando Gamboa. Mi intervención fue sumar las ausencias y proyectar las preferencias de los retratados a través de trabajar pictórica y objetualmente la imagen. Sin saber que existías. En el año 1974, la Biblioteca Benjamin Franklin en México me reunió entre un grupo de asesores de diferentes disciplinas con el objeto de definir qué representantes de la cultura norteamericana deberían traer a México. Entre otros, vinieron John Cage, Luciano Berio, Katy Berberian, trajimos exposiciones de Rauschenberg, Motherwell, etc. Les planteé la necesidad de establecer una proyección en el extranjero que rompa con el paradigma de un México visto como un país rural a través de sus manifestaciones artesanales, prehispánicas, coloniales o como productores de pintura histórica nacionalista. La necesidad de mostrar una visión de un país urbanizado con identidad propia. Se realizó una exposición en la biblioteca con objetos e imágenes populares que eran utilizados en aparadores, vitrinas y puestos de muestrarios de luminarias, botones y diversos productos en el centro de la Ciudad de México. Participó Eduardo Terrazas y Gustavo Sainz aporta los aforismos afines al entorno de estos objetos encontrados. Robarte el arte. Nuestra participación en Documenta 5 consistió en robarnos el arte de las piezas expuestas, juntar su esencia, procesarla y guardarla para la posteridad. En tener una participación que fuera una constante, registrar los objetos expuestos, estar presentes en todos los espacios, no importa si era arquitectura utópica, la sección hiperrealista o las instalaciones, dejar huella
junto con Helsen Gass y Juan José Urrola, decidimos robarnos el arte de cada pieza, en una acción que nos permitía posesionarnos de ellas y extraer su esencia. Todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible. El Zohar. Cuando llegamos a Kassel, fuimos recibidos por profesor Bode y Harald Seaman, quienes expresaron con entusiasmo: eso es mostrar la conquista de la libertad del arte. En este proceso, no solamente tuvimos relación con la obra, sino con los artistas que estaban presentes en Documenta. Filmamos todas las piezas, entre otras las de Richard Long, Vito Acconci, Panamarenko, Doan Hanson, Joseph Beuys, Chuck Kloss, Klaus Oldenburg, Edward Kingholz, Walter de María, Rebecca Horn, Richard Serra, John de Andrea, Alexander Kluge, Baselitz, Sol Lewitt, Joseph Cornell, Janis Kunelis, entre muchos otros. Ellos formaron parte de nuestra participación. Les robamos el arte. Lo sustraído fue depositado en el monumento a Hércules. Registramos nuestra participación en Documenta con una filmación. Arte Correo. Mi participación en el movimiento de Arte Correo fue el intercambiar con más de 100 artistas internacionales de diferentes disciplinas unas tarjetas postales. Los artistas mandamos al coordinador del proyecto un dibujo del cual se hizo un sello de goma. Cada uno recibía las postales con el sello impreso de todos los participantes. Yo intervine cada una de las postales recibidas con diferentes técnicas, collage en el reverso y dibujo y pintura en el anverso, logrando así un trabajo a la limón con más de 100 artistas. Translaciones. Para la realización de este proyecto, utilicé 8 piezas de las postales que intervine de la serie Aquí Arte Correo, para conformar una muestra en la cual se modifica la lectura lineal de cada una de las cédulas utilizadas en las exposiciones clásicas. Se invierte el proceso de información y el impacto visual de la obra en sí. Los títulos de las obras seleccionadas de Arte Correo, inscritas en las cédulas, fueron dictadas por diferentes hexagramas de Li Chin, tirando las monedas por cada una de las obras. Lo lúdico en lo cotidiano. Aquí planteo un diálogo imaginario entre Joseph Beuys y María Sabina para mi participación en el coloquio de México en Alemania, organizado por Sigrun Paz en 1987, con el objeto de analizar visiones mutuas entre México y Alemania. Una propuesta del arte sugiere representar la realidad tal como la vemos en ese instante. Otra
lúdica invita a jugar con elementos reales, con objetos, con, con el objeto de transformarlos en otra realidad distinta de la pura representación de algo. Busca su propia naturaleza, un conjunto de formas, sonidos o palabras que en sus diferentes connotaciones digan otra cosa. Lo otro, lo que no se ve, ni se escucha, ni se toca. Esta última propuesta aparta al hombre de la verdad concertada, la que ordena y ajusta y arregla las partes de una cosa para convertirlo en un rebelde. Su actitud lúdica es una instancia de sabiduría. La simultaneidad en la vida cotidiana de México, de diversos tiempos históricos, de diferentes visiones o proyectos de la realidad, la sincronía terrible de lo prehistórico y lo atómico en un solo entorno, neutralizaría una propuesta como la de Boyce, pero solo desde un punto de vista. Entre nosotros es imposible rebelarse ante un orden que no sea el político, porque ese orden no existe, o al menos está continuamente alterado por el rejuego de nuestras varias realidades simultáneas. Pero desde otro punto de vista, no solo se neutraliza, sino que se reafirma como una verdad. Esto se me hizo evidente al leer una entrevista de con Boyce que me recordó los célebres cantos de la chamana mexicana María Sabina. María Sabina fue la gran sacerdotisa de los hongos alucinógenos, una mujer que todos los días, durante decenios, se involucró en rituales curativos, personales o de grupo. Dice la sabia, la gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, los que han perdido el espíritu por un susto. Cuando dormimos, el espíritu vaga, se convierte en tlacuache, tigre o sopilote. Viaja a lejanos lugares. El espíritu regresa cuando despertamos. Describe cómo descubrió sus poderes después de ingerir los santitos, los hongos. Ruptura. En muchas ocasiones se me identifica como una generación que utilizó un lenguaje ajeno al de la Escuela Mexicana de Pintura. Una generación que surge entre los años 50 y 60 y que fue posteriormente llamada Ruptura, un grupo que significa diferentes momentos de la transformación en la creación artística mexicana nacionalista a plural. Deja de compartir pantalla. Cada época tiene su forma de expresión. Entre las dos guerras se manifestó mayormente la pintura realista con mensaje político. El concepto del realismo socialista en la Escuela Mexicana de Pintura pretendía, por una parte, hacer un arte realista al servicio del Estado y, por otra, crear obras profundamente nacionalistas con un mensaje social y político. Pretendía ser un arte pretendía ser un arte para el pueblo. Yo siempre he dicho que es mejor hacer un pueblo para el arte. Fue difícil aceptar la pluralidad en la pintura, pero los objetivos siempre han sido los mismos: compartir
Ruptura o no ruptura, transición o transgresión, lo importante es la libertad creativa. A través de más de 50 años como creador, más estos y otros tantos de observador, me he propuesto ver las obras de arte como si fuesen producidas de modo atemporal, llegando a la conclusión poco ortodoxa de que el arte se manifiesta por sí mismo, que es por sí mismo, a pesar de quien lo ha realizado, o de la lectura que le dan todos aquellos que pretenden interpretarlo, traducirlo, ya sean los mismos creadores, los críticos, los historiadores, los curadores, los promotores, todos los que creen entender la relación en un contexto histórico, espacio-temporal. Ver cualquier obra artística de cualquier época sin pensar que las diferentes manifestaciones del hombre datan desde hace más de 40,000 años. Verlas sin que alguien pueda determinar si tuvieron o no fechas de nacimiento o fecha de caducidad. Pretendo enfrentarme al objeto artístico en lo que éste nos sugiere directamente sin preguntarnos antecedentes o pretensiones que ya sean externas o propias. No pretendo descalificar, quiero sumar las formas de interacción o de comprensión de todos los seres humanos. ¿Cómo dialogamos con ellas? ¿Qué nos dicen al observarlas sin ningún tipo de creencias personales o colectivas? Solo con la mente abierta y la conciencia pura. Esta manera nos permite percibir la obra artística como un receptor abierto, creativo, no inducido. Nos permite ampliar las visiones que enriquezcan las obras en su capacidad de verlas de múltiples maneras. Hay factores primordiales que son más importantes que entender algo. Nosotros, los humanos, entre muchos otros entes, nacemos con una inteligencia natural que está en nuestra información genética. La percepción que nos dan nuestros instintos nos es dada sin necesidad de entender. Todos los seres humanos y demás especies nacemos con una información en la que cada célula de nuestro ser tiene su propia inteligencia. Aun cuando no podamos comprenderla racionalmente, nacemos sabiendo respirar. Nos movemos, emitimos sonidos, vemos, oímos, tocamos, saboreamos, olemos, gozamos. Tenemos una información que nos es dada por algo superior, de lo cual, como todo lo que nos rodea, somos parte. Respondemos a un orden universal, como la parte y el todo. Quizá, como el instinto, haya muchas otras virtudes que desconocemos, pero que son parte nuestra, y de ese todo, instinto, percepción, revelación. En una entrega abierta, con el ánimo de percibir con una total libertad la esencia de las obras, esto nos permite leer entre líneas y ver qué sucede en los planos aparentemente ocultos o secundarios de lo que observamos. Puede ser interminable la lectura de una obra. Las múltiples y enriquecedoras interpretaciones
nos corresponden ahora a cada uno en lo personal con nuestra propia versión, emoción y capacidad creativa.